Damos la bienvenida al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Hace pocos días tuvimos un diálogo con él en estos medios de comunicación y habíamos quedado en una segunda oportunidad para tener un nuevo diálogo, centrados fundamentalmente en lo que ha sido su gestión en los 2 primeros años de servicio. De hecho, uno que otro tema colateral estaremos tocándolo, haciendo una digresión en este diálogo con el señor alcalde, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, estimado Gustavo. Para mí un honor nuevamente poder compartir con usted este espacio y dirigirme a mis vecinos y a mis vecinas de forma directa. Y cierto es, como decíamos, capítulo 2, para ver si podíamos tocar algunos temas que creo que son relevantes sobre estos primeros 2 Es años. importante, sin duda, estos seguimientos cronológicos de cómo va un proyecto, de cómo va concibiéndose esa ciudad que un alcalde, conjuntamente con un equipo de concejales, quiere construir, es fundamental, señor alcalde. Empecemos por los principales ejes de su gestión, por dónde se han desarrollado. Gracias. Si usted es tan gentil, quiero empezar por el primero, que para mí es el más importante de todos, es el Cuenca Solidaria. Esa Cuenca Solidaria que realmente nos permite ser equitativos, justos, justamente como su palabra lo dice, solidarios, inclusivos, empáticos y sobre todo, yo diría que en esta época que nos ha tocado vivir, muy resilientes. Nosotros nos hemos enfocado fuertemente en todo un proceso de trabajo con múltiples organizaciones, ese era parte de nuestro compromiso, hacer una línea base precisamente de todas aquellas organizaciones que dan ese servicio a quienes más lo requieren, a grupos de atención prioritaria, a personas que realmente requieren ser atendidas y obviamente con esa línea base hemos venido trabajando en la firma de convenios con muchísimo de ellos. Sin embargo, al margen de esto, también desde la Corporación Municipal hemos procurado dar una atención importante en cada uno de esos aspectos para ponerles algunos números, algunas cifras en temas relevantes. Entre los programas de acción social y desarrollo social fueron 147,000 atenciones que se logró dar en sus diferentes programas, en sus diferentes intervenciones. El hospital municipal lo logramos de alguna manera ir actualizando a otro tipo de especialidades que eran necesarias. Transformamos el hospital municipal en un hospital COVID con unidades de cuidados intensivos para dar un aporte y un apoyo adicional a lo que significa el manejo de la pandemia. Fueron 145,000 atenciones que logramos realizar solamente el año pasado, hablando solo del año 2020. Si tomamos en consideración lo que va de este año y parte del 19, esa cifra podría incluso duplicarse. Tuvimos la posibilidad de llegar con costos solidarios alrededor de 1.800.000 atenciones del año pasado a través de Farmasol, ampliando la base de medicamentos, generando un proceso adicional que es de entrega a domicilio, etcétera. Un tema que casi no se conversa, mi querido Gustavo, y que la ciudadanía debe saber, es el accionar de las juntas cantonales de protección de derechos, donde realmente ahí se da la posibilidad de dar nuevamente ese apoyo y ese soporte a las personas que fueron víctimas de algún tipo de violencia. Han sido alrededor de 1.400 casos, solicitudes que han sido abordadas. Entonces, no tenemos represado ningún caso, todos han sido diligentemente tratados, no revictimizamos a aquellas personas que, insisto, lamentablemente fueron víctimas de alguna violencia y eso para nosotros ha sido fundamental. Hemos logrado atender alrededor de... Antes de alejarnos del tema, señor alcalde, ¿qué balance saca usted hasta el momento de esta tremenda crisis que aún no termina, el de la pandemia? ¿Cómo ha estado el manejo de la crisis sanitaria en general en el cantón? Bueno, la realidad es que para nosotros ha sido prioritario salvar vidas. No lo decimos nosotros, sino claramente las estadísticas de los profesionales ajenos a Cuenca, algunos obviamente profesionales cuencanos, pero otros a nivel nacional e internacional, que han manejado y han visto realmente las estadísticas, los números. Siendo la tercera ciudad más poblada del país, tenemos las de menos letalidad. Claro, la letalidad va con relación a las pruebas que se van haciendo, pero también hay que decirlo que Cuenca ha sido una de las que más pruebas ha realizado, más testeo ha realizado y lo seguimos haciendo. De hecho, nosotros en nuestro programa Cuenca Unida por tu Bienestar hacemos también pruebas, continuamos haciendo pruebas en ese sentido. ¿Cuál es el índice, el indicador de estas pruebas? ¿Cuánto se realiza y se ha realizado en Cuenca? En letalidad, nosotros estamos alrededor del 2.2 y el promedio nacional estaba en 3.8, 3.9, espero no estar equivocado en las cifras.
En cuanto a las pruebas realizadas, solamente la corporación municipal ha logrado hacer algo más de 40.000, pero no solamente somos nosotros, también el Ministerio de Salud Pública, y recordará que la empresa privada también lo ha hecho de manera importante a través de la EPIC, que es justamente donde hace el tema médico del consorcio de las empresas privadas, más los laboratorios. Le preguntaba, ¿qué reflexiones tiene usted sobre el momento actual cuando dentro de o en el marco de esta crisis hay noticias buenas y hay noticias malas? Noticias buenas, Cuenca es una de las ciudades líderes en el país en el plan de vacunación, pero noticias malas, Azuay está entre las 5 primeras provincias con la cantidad más alta de casos delicados y con sus unidades de cuidados intensivos llenas. Efectivamente, quería comentarle un dato adicional, el tema de mortalidad. Azuay es la segunda provincia, digamos, desde abajo, que tiene exceso de mortalidad, 30%, siendo Cuenca quien tiene más del 70-75% de habitantes. Es decir, que eso demuestra que claramente, pese a todas estas situaciones complejas, realmente hemos logrado salvar vidas y ahí están los números que lo demuestran. En cuanto a su consulta, efectivamente lo que usted comenta es correcto, ¿no? Vamos liderando los procesos de vacunación. Sin embargo, el tema de las UCIs que están a un nivel del 100%, 95, 100, van fluctuando y hay 10 o semanas que incluso hay lista de espera, 3, 4, 5. Tiene dos efectos esta situación. ¿O por qué se da esta situación? Una o dos causas, más bien dicho, discúlpeme, dos causas. Una de ellas es el promedio en la cual permanece una persona en una unidad de cuidado intensivo. Pasó de 12, 14 días a 21, 23 días. Es decir, las personas que se contagian empiezan a medicarse o automedicarse, piensan que no va a suceder nada, no van donde los médicos y cuando ya llegan al hospital están en una situación más compleja y por lo tanto se amplía mucho más el tiempo de vigencia de una persona en una unidad de cuidado intensivo. Y segundo, el incremento de patologías, operaciones que estaban pendientes, lamentablemente accidentes de tránsito también han hecho que se le ponga presión a las unidades de cuidados intensivos. En un momento dado, unidades de cuidados o UCIs que estaban previstas para COVID han tenido que ser ocupadas porque ha habido algún accidente, algún tema complejo y obviamente el paciente no podía no ser atendido. Entonces, esos dos elementos han hecho que la presión todavía siga siendo elevada. Sin embargo, al margen de estos dos temas que son realmente importantes, podríamos decir con total categoría que no hemos desbordado el sistema sanitario, saturado sí, desbordado no, y hay que pedirle a la ciudadanía que se siga cuidando, mi estimado Jorge, mi estimado Gustavo, perdón, y lo importante, si hay alguna sintomatología, inmediatamente acudir al médico. Muchos de los casos que llegan realmente ya están en situaciones muy, pero muy complejas. Bien, vayamos al tema de las obras. Una población, un colectivo aspira siempre de una administración local obras que signifiquen mejoras y que finalmente reflejen en la calidad de vida de esta urbe. Coméntenos, ¿qué es lo principal que se ha hecho en estos 2 años, señor alcalde? Con el mayor de los gustos, estimado Gustavo, para hacer obras también se requiere el tema económico, esa es la realidad. Nosotros hemos estado durante un buen tiempo de nuestra gestión, me refiero al menos al primer año de la gestión, haciendo pagos de las deudas adquiridas por el municipio. Y aquí quiero ser muy claro, no es que esté mal, no es que endeudarse esté mal y nosotros hayamos tenido que estar haciendo pagos porque la administración anterior hubo o hizo procesos de endeudamiento no adecuados, sino sencillamente el tema es que el mal manejo del flujo de caja hizo que parte de nuestros ingresos corrientes hagan que nos tengamos que pagar estos créditos, especialmente de la banca privada y de la CAF. Créditos que fueron obtenidos para un programa especial, el cual debía haber generado un revolvente y, por lo tanto, con ese revolvente tener garantizado el flujo de caja. Como esos dineros revolventes no se usaron para el mismo programa, sino se usaron para otro tipo de créditos, prácticamente los ciudadanos que ya pagaron esas obras ya no generan nuevos ingresos para el municipio y, por lo tanto, el pago hacia los créditos. Esto es fundamental lo que acabo de decir, mi querido Gustavo. Es fundamental. Eso sí, yo tengo que decirlo también de manera categórica.
no hubo un correcto manejo del flujo de caja. Entonces, en ese ámbito nosotros tuvimos que tomar dos decisiones. Uno, pagar obviamente todos estos créditos y a proveedores, que ellos no tienen por qué realmente ser responsables de este tema. Y dos, arrancar un nuevo proceso de financiamiento a través de los organismos internacionales y también nacionales como el BED. En este proceso nosotros hemos estado trabajando fuertemente en algunos equipamientos, sobre todo el que es el de vías que ha pasado del lastre y de tierra a pavimento rígido con veredas inclusivas. Ha sido bastante importante al día de hoy. Esto lo hemos hecho desde el año 2019. Obviamente el año pasado con pandemia hubo un lapso de algunos meses que no pudimos trabajar, pero han sido más de 17 kilómetros que ya hemos podido intervenir en diferentes lugares, alrededor de 190 contratos, tanto de obra como de fiscalización, con nuestros recursos propios, con nuestra maquinaria, nuestra planta. Hemos logrado realizar también recapeos en algunas de las avenidas, tanto de la parte urbana como de la parte rural. Han sido alrededor de 15 kilómetros que lo hemos hecho ya, procesos obviamente de bacheo, y hemos generado también equipamientos a través de casas comunitarias o centros de integración comunitaria, que han sido 5, y algunos parques que también han sido entregados. Adicional a lo que estaba arrancando, pues, porcentajes de 5, 8, 11, 15% que tomamos nosotros la administración, algunos parques, algunas obras que estaban recién arrancando, pues decidimos con la responsabilidad del caso, pues terminarlas, porque así tiene que ser, las obras les pertenecen a los ciudadanos. Con los créditos obtenidos, venimos generando un tema importante de cara hacia futuro. Ya existen algunas obras que están siendo o van a ser intervenidas en los siguientes días, como el Mirador de Turi, como el Parque Las Piedras. Otras están ya en el portal de compras públicas, como el intercambiador de tránsito de la Avenida de las Américas y el Toril. Yo creo que un par de semanas más ya estará todo el proceso finiquitado. Lo mismo con el puente que une la Isauro Rodríguez con la Carmela Malo, fundamental para el proceso que estamos generando. Con los créditos obtenidos con la CAF, tenemos 3 parques que arrancarán probablemente entre el mes de septiembre, octubre, si no ocurre nada extraordinario, porque ahora se requiere un informe previo de la Contraloría. Entonces habrá que ver qué tiempo se va a tomar la Contraloría para poder entregar ese documento. Le pone un eslabón más al proceso. Ojalá no retrase, la verdad, todos y cada uno de los mismos. Entonces, existe una cantidad importante de obras que esperamos también a finales de año, inicios del año que viene, el nuevo mercado mayorista de transferencia de víveres. Este año Ahora, ¿qué pasa, señor alcalde, con esa percepción ciudadana generalizada que hemos escuchado, sobre todo en las últimas semanas, de que es una alcaldía, una administración municipal que no se caracteriza o no parece tener en sus planes grandes obras? ¿Qué dice usted a estas críticas que se le han hecho? Bueno, yo soy una persona que recibo las críticas siempre de la mejor manera, al menos cuando son constructivas. Así es la democracia, así tenemos la libertad de expresarnos todos. Cuando existen críticas destructivas hay que ver por qué se dan y de dónde vienen. Y muchas de ellas no vienen de personas de carne y hueso, vienen de trolls que se han encargado de manera consistente en difamar esta administración, y eso ha hecho y ha colocado en el imaginario del colectivo de algunos ciudadanos que efectivamente no es así. Yo realmente lo que digo no es parte de lo que yo pueda decir o lo que podamos decir en el municipio, es lo que se puede dar fe, y para eso creamos incluso un portal que es el georreferencial de obras públicas, para que los ciudadanos, más allá de creer o no en lo que nosotros podamos decir, puedan palpar directamente y puedan ingresar. Ahí pueden encontrar alrededor de 350 entre obras y gestión que se han realizado por parroquia, tanto urbana como rural, en cada uno de los ejes que se han venido trabajando. Y eso lo que acabo de decir, 350, es solamente del año 2020, porque obviamente así nos obliga la ley para el tema de rendición de cuentas. Ya se está cargando lo del 2019 y el primer semestre del 2020, y podrán encontrar todo, absolutamente todo lo que se viene haciendo, mi querido Gustavo. Entonces, más allá de aquellas personas que lo que buscan es, de alguna forma, diría yo, minimizar el trabajo que se viene haciendo, yo creo que es fundamental que los ciudadanos vayan percibiendo en cada uno de sus lugares. Y ahí sí yo reconozco, y lo digo con total claridad, uno de los errores es probablemente no haber comunicado de una manera mucho más diligente, mucho más oportuna la cantidad de obras que se hacen. Te debo comentar que muchas se inauguraron, o más bien dicho, no se inauguraron, están ya al servicio de la ciudadanía desde hace rato y nunca tuvimos el tiempo de hacer la inauguración, que bueno, es parte fundamental también de un proceso. Esos son tal vez los errores que uno comete. Hay obras, señor alcalde, que en algunas ocasiones se dice, pero si eso fue planificado
planificado y se empezó a hacer en la administración anterior. Le digo, personalmente, no vemos absolutamente nada de malo en eso. Todo lo contrario, un gobierno municipal tiene que seguir con planificación de la ciudad al margen de las transiciones políticas que puedan darse. Pero así como se acarrean las obras, se acarrean también los problemas. Y quisiera preguntarle, esta serie de protestas que se han dado en los últimos días, ¿son protestas en contra de la administración de Pedro Palacios o también hay algunas protestas heredadas? Tomemos, por ejemplo, el caso de las obras de beneficio general del Tejar. Entendemos, no son por obras que se han realizado ahora, son del pasado reciente, pero este problema le ha explotado a usted. Estimado Gustavo, nosotros estamos para solventar cualquier inquietud, duda que tengan los ciudadanos, resolverles sus problemas, y este es uno de ellos. Y más allá, si efectivamente esa obra no la hicimos nosotros, los cálculos y la forma de determinarlo no lo hicimos nosotros, más bien hemos sido muy abiertos a trabajar con la ciudadanía, les hemos pedido que incluso ellos formen una comisión técnica para que se sumen al proceso de revisión y que el día de mañana tengan la claridad de que el proceso que se ha realizado es el adecuado y es el correcto, y eso es lo que se ha hecho. Por eso incluso se dio de baja los títulos emitidos para, con base en la conversación en conjunto, podamos llegar a esos acuerdos. Y como estos tenemos algunos otros más. Por ejemplo, en el tema de la ciclovía, en una parte puntual donde unos señores propietarios con justa razón demandan que no se les indemnizó cuando se declaró en utilidad pública su terreno, y hablo de hace 15 años atrás, 13 o 15 años atrás, o sea, ni siquiera es la administración anterior. Pues nunca se dio paso a eso, nunca se dio el tema de los pagos, se fue a juicio, nunca se llegaron a los acuerdos y bueno, ahora nos toca solventar. Le digo con toda la franqueza del mundo, nosotros estamos para eso, para ir hacia adelante, para planificar la ciudad, para trabajar, pero al mismo tiempo solventar aquellos problemas que se vienen generando. Y le pongo otro ejemplo que es fundamental y que tal vez la ciudadanía no conozca. Recuerden que Cuenca recibió un crédito de 31.5 millones de dólares para el tranvía a cambio de canje de bienes inmuebles, llámese UPCs, unidades educativas, subcentros de salud, entre otros más. Nunca se hizo nada de eso. Estuvo Cuenca a punto de perder esos 31 millones y medio y nos empezaban a descontar de las transferencias de equidad territorial. Nos tocó asumir con interés y con diligencia todo ese proceso para reactivar nuevamente, llegar a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas, llegar a un acuerdo con Inmobiliar y poner de manifiesto todas aquellas bienes inmuebles que los usa el desconcentrado a través de sus carteras de Estado y no tener que perder esos valores. Cosas como esas, por ejemplo, la parte del cuartel Cayambe. Hubo un documento donde ya se pedía la devolución de los terrenos, hablando también del tranvía, porque no se dio cumplimiento digamos, al convenio que era realizar el muro, arreglar las pistas atléticas, las torres de vigilancia, que era parte de un convenio con el cual se recibían aquellas hectáreas del cuartel Cayambe. Nunca se lo hizo. Nosotros arrancamos el proceso, de hecho ya estamos construyendo ese muro y estamos llegando a los acuerdos necesarios. Entonces, mi estimado Gustavo, le digo con toda honestidad, no pasa nada, nosotros vamos a seguir trabajando, si es que son de hace 3, de hace 5, de hace 10 años atrás, no hay ningún problema, nosotros para eso estamos, esa es nuestra voluntad y sobre todo seguir hacia adelante, solventar los problemas, Ahora, pero vamos usted reconocía, señor alcalde, y reconocer los defectos creo que es un buen atributo en los mandatarios. Usted reconocía fallas de comunicación, de que el municipio no comunica adecuadamente, no establece una mejor comunicación, una mejor conexión con los ciudadanos, con los mandantes. ¿Cómo resolver esto? Bueno, estamos precisamente en un proceso de repensar cómo podemos llegar de la mejor manera. Recuerde usted, y aquí también quiero ser muy claro, nosotros, todas y cada una de las obras que hemos venido generando, pues como usted ha visto, en ninguna está mi rostro. En algunas está mi nombre porque es por obligación, al menos cuando viene con los créditos del BED o de la CAF, tiene que estar el nombre y es parte de la obligación. Solamente en una hicimos un ensayo, un globito de ensayo, que fue el Jardín Botánico, y se generó toda esa polémica, recordará usted. Pero fue un ensayo, fue algo que lo hicimos, yo pedí que se lo haga a propósito para ver precisamente la reacción de aquella gente que lo que busca es hacer politiquería. Recordemos hacia atrás, no voy a poner nombres, pero hacia atrás, todo el recurso económico, todo el dinero invertido, básicamente en esos temas que son vallas, que son letreros y que todo lo que genera la comunicación. ¿Cuánta de esa plata más bien nosotros hemos ocupado para generar obra, para poder hacer realmente, para poder solucionar los problemas de la ciudadanía? Así que eso sí, yo tengo que ser claro, posiblemente nos ha pasado factura, estaremos de rato buscando una manera más adecuada, correcta. Hemos llegado a
trabajar con usted, con todos los medios de comunicación de la mejor manera para que se pueda informar a través de los medios de comunicación formales, tanto los tradicionales como los digitales, pero parece ser que tampoco es suficiente eso. Entonces, estamos buscando una manera que no llegue a costar plata, porque es facilito, si usted le pone millones de dólares como tradicionalmente se hacía, pues sencillamente el colocar solamente una piedra o un adoquín, pues seguramente se enteraba toda la ciudadanía, pero ¿cuánto costaba eso? Yo creo que hay que manejar con muchísima responsabilidad los recursos de los ciudadanos. Es por eso que para mí es clarísimo el tema corriente e inversión. Cuenca tiene la mejor relación del país, y qué pena que yo tenga que decirlo, pero esa es la realidad en lo que es gasto corriente y gasto de inversión. El año pasado fue 86-14, 86 inversión y 14 corriente, y para este año está presupuestado 88-12, 88 de cada 100 dólares a inversión y apenas 12 dólares a gasto corriente. Estamos con el señor alcalde de la ciudad, el ingeniero Pedro Palacios, realizando un balance de lo que han sido sus primeros 2 años de gestión. Algo fundamental, señor alcalde, es el tema de la vialidad. Y aquí cabe iniciar esta segunda parte del diálogo preguntándole cómo están las relaciones con el gobierno nacional, cómo está la situación con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que va a ser el canal del gobierno para intentar resolver inequidades históricas que han afectado a esta ciudad. Bueno, la relación con el gobierno es muy buena. Hemos tenido la posibilidad de conversar en algunas ocasiones, yo diría con unas, tal vez 10, 14 ministros y secretarios de Estado. Hemos tenido reuniones aquí en Cuenca, en la ciudad de Quito. Hemos arrancado ya algunos trabajos en conjunto, como por ejemplo con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Turismo, con el MIES. También ya tenemos algunos programas que estamos evaluando para no duplicar, sino más bien complementarnos el trabajo con la Secretaría de Derechos Humanos, con Cancillería, bajo nuestro programa de la internacionalización de Cuenca, entre otros más. La verdad es que hemos podido tener realmente mucha cercanía y empezar a trabajar, porque a la ciudadanía lo que le interesa es eso, que los diferentes niveles de Estado trabajemos de la mano. En cuanto al Ministerio de Obras Públicas, realmente ahí tenemos competencias muy claras, ¿no? Muy clara la PLGAD de Cuenca o el municipio, muy claro lo que es la prefectura y muy claro lo que son las vías estatales. Ahí no hay mucho donde, digamos, cruzar, porque cada quien tiene sus competencias. El municipio empieza a interferir en una vía estatal. Primero, los costos son extremadamente elevados y nosotros no tendríamos la capacidad de hacerlo. Nosotros, en nuestro ámbito de competencia, en el tema vial, venimos manejando bastante bien. Por ejemplo, 1.500 kilómetros hemos dado mantenimiento en la parte rural, que es fundamental para que puedan sacar los productos, para que puedan tener una mejor calidad de vida nuestros queridos agroproductores. El programa Vial Cuenca Unida va a intervenir 500, al menos 500 cuadras. De hecho, ya van alrededor, como les decía, de 190 contratos de obra y fiscalización. Esperamos llegar alrededor de 700 contratos. Vamos a tener alrededor de 400 cuadras de las principales arterias viales internas, llámese avenidas, y algunos sectores del recapeo fundamental, los puentes y otras cosas más. Confiamos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueda colocar dentro de su portafolio de vías a las vías de acá de la región, de la SUAY, y obviamente las que conectan a Cuenca. He visto cómo... Exactamente, este tema es muy importante, más allá de las competencias directas en una o en otra vía para construirlo, para mantenimiento, está eso, esa sinergia que tiene que encontrarse entre autoridades locales, entre los GATS y el gobierno central para obras que, al margen de en cuál de las entidades se encuentra la responsabilidad y la competencia, se realicen. Y esto es importantísimo, es una expectativa y diríamos que una situación impostergable para la ciudad de Cuenca, que en los últimos años Cuenca, Suay, el Austro se han visto muy relegados en la obra pública. Efectivamente, y le pongo dos ejemplos. Uno de ellos es la Panamericana Norte, que básicamente ya hay mucha gente que vive, es frentista de la Panamericana Norte, y esa vía le pertenece al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros con el gobierno anterior hicimos mucho acercamiento, incluso hubo un anuncio, recordará, en noviembre del año 2020, que se iban a entregar $2 millones para un mantenimiento no estructural, pero un mantenimiento importante para esa vía que va desde el puente de las Mujeres de Piedra hacia Huangarcucho, pero nunca se nos llegó a transferir esos recursos. Y hasta ahora no se nos han transferido y nosotros con mucho gusto asumir la competencia de esa vía, pero que nos den los recursos, hacemos el mantenimiento y luego nosotros nos hacemos cargo para futuro. Pero imagínense lo que significaría asumir esa competencia sin los recursos. Me parece que no es lo correcto y no es lo dable. Eso por un lado. Y por otro lado, en el listado presentado por el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas, se vio que solamente estaba para ser concesionado bajo la figura que el gobierno actual espera dar, la construcción, mantenimiento y operatividad de largo plazo, solamente la vía que ya la conocíamos, que es el acceso sur, más los intercambiadores, pero no se evidenció, al menos en de primera mano, en el primer listado, lo que corresponde hacia lo que sería Guayaquil, pues por la parte del Cajas, lo que sería hacia Loja o hacia Machala, porque solamente está hasta el cruce de Cumbe, este acceso sur, hacia el oriente. La verdad es algo que no podemos concebir que no tengamos las vías, y obviamente desde lo que sería Biblián hacia el norte, hacia Riobamba, es otra de las vías que no está dentro de... Y hay una interacción muy, pero muy cercana que debe tener la ciudad con este ingreso sur, obra que está a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, pero que atraviesa en un muy buen tramo la ciudad, tanto en sus áreas rurales como urbanas. Efectivamente, recordar que ese estudio lo hizo la Universidad de Cuenca. Nosotros hace 2 años atrás, de hecho, en un momento dado le pedimos al anterior gobierno, al ministro de ese entonces, que considere que posiblemente podamos asumir nosotros esa competencia para poder darle la agilidad y la importancia, porque para el Estado ecuatoriano esa vía es una más, para nosotros una vía realmente importante. El acceso sur, todos sabemos lo complejo que es. No se llegó a dar ninguna posibilidad de asumir esa competencia, pero por lo menos con las conversaciones, entre comillas, presión dada, se pudo acelerar que los procesos de los estudios sean entregados y que el proceso continúe hasta el momento. Habrá que ver cuál es la decisión que toma el gobierno sobre la concesión de la misma cuando hubo un solo oferente, y que me parece la constructora Hidalgo, si no estoy mal, y saber si es que se va a avanzar o no. O sea, al margen de si es que estuvo el proceso bien llevado o no bien llevado, si toque volverlo a hacer, lo importante es que tiene que darle la celeridad. Es una obra emergente para Cuenca y está, digamos, al salto, pero no sabemos hasta el día de hoy cuál va a ser la decisión que tome el actual gobierno. De acuerdo con el gobernador de la SUAY, está programada una reunión con el presidente de la República el próximo día, lunes 2 de agosto. ¿Está esto confirmado y será el escenario para tratar estos temas? Efectivamente, hablé con el señor gobernador, con Esteban, conversamos. Bueno, nos vemos con bastante frecuencia en algunos aspectos, en algunos temas. Yo creo que esa es la forma de trabajar. Él creo que comparte lo mismo. Efectivamente, está para el 2, desde presidencia, desde la secretaría, nos han confirmado la misma. Todavía no está confirmada, para ser honesto, la hora, pero sí el día. Entonces esperamos que en el transcurso de estos días ya nos puedan indicar. Y efectivamente, la intención es poder conversar de algunos aspectos, de algunos temas. Recordar que nosotros realizamos un levantamiento de información sobre el manifiesto por Cuenca, en aquel momento a los 2 candidatos finalistas, y eso se mantiene. Realmente nunca fue un tema ni siquiera político, más bien la necesidad de atención de las autoridades de gobierno para con no solamente Cuenca, sino con la provincia y la región. Y yo creo que es una base interesante, un documento que nos permite generar una hoja de ruta y sobre las cuales podamos ir llegando a algunos acuerdos. Señor alcalde, hay lamentablemente un escaso tiempo. El tiempo es siempre esquivo en los medios de comunicación. No quisiéramos dejar de tratar también temas actuales, como esta situación a la que se llegó el día viernes con respecto a la ordenanza de control para uso de suelo urbano. Entendemos que, aunque falta una segunda sesión para ratificar, es ya ineludible el hecho de que se derogará esta ordenanza. Sí, la probabilidad mayor está en ese sentido. Yo lo voy a decir con toda claridad. Me parece que no es correcto un trabajo realizado por año y medio. Y aquí también voy a ser claro, no es una propuesta de mi administración esa ordenanza. Existen los proponentes, que fueron 2 comisiones del legislativo, que fue la Comisión de Urbanismo y la Comisión de Ambiente. Pero para mí está bien, es correcto, se necesita tener el control. Desafortunadamente, también en la sesión del día viernes quedó de manifiesto que las dudas y las inquietudes de algunos de los proponentes no tenían nada que ver con esta ordenanza, como por ejemplo la construcción en un área que es inferior al lote mínimo, no tiene nada que ver con esta ordenanza, y desafortunadamente se ha estado mintiendo a la ciudadanía, en especial de la ruralidad. Y yo aquí tengo que ser categórico y decirlo así, se les ha estado mintiendo, y eso quedó de manifiesto en la sesión del día viernes, que por suerte, como todas, son grabadas y la ciudadanía puede verle con total claridad. Más allá de eso, El reclamo,
El reclamo sobre el marco referencial de PDOT y PUCS, que quizá debía haber venido antes, ¿es válido? A ver, se complementan, pero no necesariamente es un tema que tenga que ir con prioridad. Recordar que la ordenanza que hace o que delimitó las condicionantes de uso de suelo y las determinantes de uso de suelo y el famoso lote mínimo es del año 2003. Más bien habría que preguntar quién estaba en el 2003 y quiénes promovieron esa ordenanza que generaron esos lotes mínimos. Tal vez la realidad era otra, probablemente sí, pero al final nosotros tenemos que ser responsables y la buena noticia es que justamente en el PUCS sí estamos tocando este tema y esa es una buena noticia para los vecinos de la ruralidad, donde muchos de ellos por temas de herencia, por fraccionamiento, por remanentes, esos lotes no han tenido la cantidad de metros suficientes para cumplir con el lote mínimo. Ahora se va a revisar, de hecho se ha estado trabajando durante estos meses en elaboración del POT y del PUCS y esperamos, bueno, se ha hecho incluso con las juntas parroquiales y con todos ellos, y esperamos en los siguientes días más bien hacer la visita al territorio para ya con las comunidades, con los ciudadanos, comentarles cómo está este proceso. Qué pena que se confundieron las cosas y más bien quedó claro que en ningún momento se trataba de una ordenanza recaudatoria y peor confiscatoria como se lo hacía ver. Yo lamento mucho, una vez más, aquí estamos todos para construir, no para destruir y no para dividirnos. Ha habido gente que lo que ha querido es dividirle a la población. Y ahora, bueno, esta ordenanza que en segundo debate tendrá que ser reformada o derogada según sea el caso, va a generar obviamente un espacio de tiempo para que pueda plantearse una nueva que permita controlar de mejor manera el crecimiento desordenado, sobre todo en áreas muy sensibles como son las quebradas, como son las riberas de los ríos y zonas de riesgo que, como hemos visto, lamentablemente han sido usadas por traficantes de tierra para hacer sus negocios, o más bien dicho, sus negociados. Entendemos, señor alcalde, que PDOT y PUCS se encuentran ya a punto y que pronto serán debatidos ya para instancias de aprobación. ¿Cómo se encuentra en estos documentos plasmada esa idea de la protección de los ecosistemas de páramos y fuentes de agua, que es otra expectativa ciudadana? Justamente su pregunta es extremadamente válida. Imagínese lo que significa que por un lado se habla de parcelar, de retasear al territorio y por otro lado al mismo tiempo cuidar nuestras fuentes de agua. Entonces imagínese lo que significaría en nuestras zonas de fuentes de agua, en nuestras zonas de recarga hídrica, autorizar o aprobar que pueda dividirse en lotes de 300, 500, 1000 metros. O sea, la verdad es que eso sería inconcebible para el futuro, no de esta administración o de alcalde o estos concejales, sino para el futuro de realmente nuestros hijos, nuestros nietos y las nuevas generaciones. Justamente esto está enmarcado en el PDOT. El PDOT debemos recordar que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ve las líneas gruesas, las líneas macro, y ahí está justamente determinado todas estas zonas que tienen que ser de áreas protegidas que son fundamentales. Cuando vamos aterrizando hacia el PUCS, al Plan de Uso y Gestión de Suelo, ahí sí llevamos a determinar en cada uno de los polígonos, en cada una de las áreas, cuáles van a ser las compatibilidades de uso de suelo, cuáles van a ser las determinantes de uso de suelo, retiros, número de pisos, etcétera, y por supuesto, qué actividades se van a poder realizar de un lugar a otro. Esto está bastante avanzado, se ha podido realmente reunir con muchísimos representantes de diferentes cámaras, colegios, gremios, asociaciones, barrios. Lo que nos falta afinar de alguna manera es hacia la parte de la ruralidad. Eso es lo que se ha estado construyendo en estos últimos meses. Como digo, de hecho ya se terminó una primera reunión con los presidentes vocales y técnicos de las juntas parroquiales para tener un documento, un borrador un poco más avanzado y esto ya poder ir a territorio y poder trabajar con los ciudadanos, que sería la última parte, puesto que el resto ya ha sido bastante socializado, al menos hacia el interior de la parte urbana. ¿Y cómo se reflejará, señor alcalde, en estos dos cuerpos legales, en estos dos referentes, en este marco referencial importantísimo, PDOT y PUCS, me refiero, la consulta popular? Recordar que en la visita que tuvimos del ministro del Ambiente se generó, incluso se nos entregó formalmente, de conocimiento público, un cronograma en el cual el Ministerio del Ambiente tiene ya establecido hasta el mes de agosto, la fecha exacta, no recuerdo, creo que era hasta mediados de agosto, la posibilidad de ratificar las zonas delimitadas. Eso es fundamental, lo trabajado por etapa, por el mismo ministerio, porque no es solamente de etapa, también fue del mismo ministerio la vez pasada, entonces ratificar. Y esto de aquí se incorpora precisamente como parte fundamental del PDOT, como yo decía, de esas líneas gruesas donde vamos a determinar las áreas de protección, las áreas de conservación, las áreas urbanas, las áreas agrícolas, que también son fundamentales,
y, por supuesto, áreas que se necesita para el comercio, la industria, etcétera. Entonces, dentro del PDT se enmarca claramente lo que esta delimitación de las zonas, los puntos geográficos que hará el Ministerio del Ambiente hasta mediados de agosto, porque así está el cronograma, se incorpora inmediatamente al PDT. Hablando, señor alcalde, del eje medioambiental tan importante en una ciudad contemporánea, en una ciudad moderna, ¿por qué tanta polémica por la ciclovía en la ciudad de Cuenca? ¿Qué reflexiones le ha traído? Una vez más, y lo digo con toda categoría, son de sector, en toda la ruta, son dos sectores y muy puntuales y que obedecen a intereses legítimos, pero particulares. Y digo que son legítimos. En un caso ya me expresé cuando decía que se declaró en utilidad pública hace 13 años y no se llegó a hacer los pagos. Entonces es legítimo, con justa razón, los dueños y propietarios que durante tantos años no se haya logrado solucionar. Estamos y esperamos poder solucionar ese tema y con el mayor de los gustos. En el otro caso, por una, digamos, legítima búsqueda de una convivencia pasiva, puesto que donde se espera, donde se está cruzando la ciclovía, se espera colocar, se esperaba porque estamos en este trabajo con la comunidad, una pequeña plazoleta donde estarían unas baterías sanitarias y una cafetería donde los vecinos dicen esto podría ser causal de que libadores estén acá o que gente de otro lado venga acá al mal uso del espacio público. Sin embargo, ya se les ha presentado en algunas reuniones qué es lo que se pretende, cómo manejar esta situación. Y no era la ciclovía, sino más bien era el tema de las baterías sanitarias y de esta cafetería que podría ser emplazada en este sector puntual. Entonces, una vez más, yo creo que las personas que tienen intereses, otro tipo de intereses ya políticos, y no me refiero a estos ciudadanos de estas dos zonas, sino en general, generan una polémica realmente de donde no hay y donde definitivamente lo que se busca es desprestigiar estas obras que son tan importantes. 800% creció el uso de la bicicleta y no me refiero al tema recreativo, al tema de que la gente el día a día sale, se va al trabajo, hace sus digamos, sus actividades cotidianas en bicicleta. Tenemos que darles la seguridad y la tranquilidad y ese es el proceso que venimos trabajando. Pensando en el desarrollo de esta ciudad, de esta región, señor alcalde, ¿cree y practica usted la necesidad de un trabajo corporativo con las autoridades locales? Me refiero a prefecto, a gobernador, a legisladores, a representantes azuayos en el gobierno nacional. Indispensable es la única manera, estimado Gustavo, y así venimos trabajando con el señor gobernador de ahora y con los anteriores, en mi caso con 3 gobernadores del gobierno anterior, ahora con el gobernador actual, con el anterior prefecto y con la actual prefecta, con los 21 presidentes de las juntas parroquiales y del Estado central, del gobierno ecuatoriano y con sus desconcentrados, hemos venido trabajando todo el tiempo. Usted y la ciudadanía sabe que mi posición a veces sí, firme y en algunas cosas en contra, pero eso no significa que vamos a estar divididos. Tenemos nuestras posiciones, yo creo que eso es claro y es legítimo, pero cuando los beneficios de la ciudadanía tienen que primar, ahí estaremos siempre nosotros para sumar y multiplicar. Con esta expectativa que generan este balance de sus 2 primeros años, por supuesto que el tiempo no nos permite para ir punto a punto de todo lo que se hace, se enfoca, se trabaja, los errores también que se cometen en estos 2 primeros años, señor alcalde, pero ¿cuál es la proyección que usted aspira a dar a los próximos 2 años, que serán sus 2 últimos si no hay reelección en la alcaldía de Cuenca? Estimado Gustavo, quisiera que me regale solo 30 segundos. No voy a entrar en detalle, pero sí comentar cosas fundamentales, como por ejemplo en la cuenca productiva, haber capacitado a más de 17,000 nuevos emprendedores, yo creo que no es poca cosa. Haberles apoyado, estamos con $5.8 millones para apoyar esos emprendimientos con la semilla a través del cooperativismo. Me refiero al sistema financiero cooperativo, más las universidades, más la APIA con su programa Crédito Impulso, estamos dando el soporte para esta reactivación económica y muchas otras cosas más. Hemos logrado eficientar mediante reingeniería muchos de los procesos, están automatizados, están en el teléfono, en una tablet, en un computador, ya no tienen que acercarse al municipio, salvo para contadas excepciones, la gran mayoría de las cosas lo pueden hacer desde ahí. Hemos erradicado la venta de animales, iba a decir que es poca cosa, no, es demasiado eso, la venta de los animalitos, las mascotas, perritos y gatos de las plataformas, de los mercados.
Estamos en una campaña súper fuerte de esterilización porque hay que ir a la causa raíz, que es fundamental, y por supuesto vamos visionando algunos temas importantes. De esto, de una forma extremadamente sucinta, algún rato ojalá podamos detallar, como usted decía. ¿Qué se espera hacia futuro? En primer lugar, una ciudad ordenada y planificada. Eso es lo que estamos buscando. Imagínense un crecimiento de 25 veces la mancha urbana y apenas 8.5 veces la población. Es complejo, es fuerte. Imagínense el BID, no lo digo yo, el Banco Interamericano de Desarrollo hasta el 2030 dice que si es que seguimos en esa falta de planificación que por suerte nosotros ya hemos tomado de una vez por todas, se necesitaban 3.500 o necesitarían 3.500 millones de dólares para saneamiento, agua potable, vías, seguridad, transporte público. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el PDOTELPUX? Una tarea no solo para 12 años, como dice la ley, nuestra tarea será para al menos 50 años. Obviamente, luego vendrán nuevas administraciones, harán las modificaciones que considere, pero bajo una hoja de ruta fundamental y realmente importante. Hacer que esta ciudad, esta cuenca unida de una vez por todas, se comprenda que el tejido social es el que nos va a permitir salir adelante. Eso es parte también del trabajo que venimos realizando a través de todos nuestros programas de acción social, desarrollo social, que son realmente importantes en beneficio de la ciudadanía. Y las obras civiles vendrán, y hemos hablado de los puentes, hemos hablado del intercambiador, hemos hablado de estos mercados, el de mayorista, el del cebollar, el con presupuestos participativos que tendremos del Valle, otro que ya está avanzando y esperamos hasta finales de año tener los estudios definitivos. La verdad es que en obra pública hay mucho, pero yo no me quiero quedar en la obra pública porque eso sería realmente decir que la ciudad solamente sirve cuando se genera obra pública, cuando lo que realmente sirve para la ciudad es pensar el crecimiento de la misma como eje fundamental al ser humano, a la persona, en la movilidad, en la seguridad, en el trabajo, en el tema sanitario, pero es la persona la que tiene que ser valorada y validada. Y es ahí donde estamos trabajando, mi querido Gustavo. Esta es nuestra consigna y así lo haremos hasta el último día de nuestra administración. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, señor alcalde. Gustavo, querido, un abrazo fraterno, que Dios les bendiga, hasta una próxima oportunidad. Declaraciones del ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca.